técnicos, a EPTA y también a la Consejería de Economía, por supuesto. Ellos saben, tenían buena información de mi interés siempre por Canarias, que viene de hace años, y de que procuro aceptar todas las invitaciones que me permiten estar en contacto con la economía, con la sociedad de este archipiélago. El asunto que vamos a tratar aquí es verdaderamente interesante porque, aunque parezca algo sectorial, las zonas comerciales, a través de ahí estamos viendo la revitalización de las ciudades, estamos viendo uno de los motores de la economía y estamos viendo también, vamos a verlo, la modernización de todo el territorio y la modernización también con la aplicación de la tecnología, con las nuevas técnicas comerciales, con la inteligencia turística y, por lo tanto, es un elemento de modernidad extraordinario. A lo largo de día y medio vamos a tratar de esos asuntos aquí. Yo, sin más, quiero darle la palabra a las autoridades, ante todo al alcalde de Arona, porque estamos en esta localidad y a él le corresponde ser el anfitrión. Don José Julián Mena Pérez, por favor, cuando usted quiera. Adelante. Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor consejero de Economía, Industria y Comercio, compañeros también consejero del Cabildo de Tenerife, compañeros de la corporación, ilustrísimas autoridades, amigos y amigas. Para un municipio como Arona, profundizar de manera serena y reflexiva acerca del presente y el futuro de su modelo comercial es una cuestión estratégica. Nuestra principal industria, sin lugar a dudas, es el turismo. Pero se equivoca quienes, al hablar de nuestra primera fuente de riqueza, lo analizan solo desde la óptica alojativa como única generadora de oportunidades y de empleo. El factor alojativo fundamental, eso es cierto, pero el comercio es un elemento esencial para la canalización, la distribución y el reparto de riqueza entre todas las capas de la sociedad. Y ese es el concepto de sostenibilidad que defendemos en Arona, aquel que nos permite que la riqueza que genera nuestra principal industria beneficie al conjunto de nuestros vecinos. Y esa dinámica está íntimamente ligada al modelo de las zonas comerciales abiertas que cuenta nuestro municipio con una importante implantación. Apostar por las zonas comerciales abiertas es hacerlo por la emprendedora o por el emprendedor local, por el pequeño y el mediano comercio del municipio. Es apostar también por el trabajo a quienes residen en nuestro entorno y oportunidades a los productores y distribuidores implantados en esta zona, sin por ello dejar al lado la importancia que tienen otros modelos. Pero fundamentalmente las zonas comerciales abiertas redundan en el beneficio de nuestra comunidad. Me gustaría dar las gracias, sobre todo, a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias por la colaboración. Sobre todo por la colaboración conjunta que hacemos con el área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona, una cooperación entre instituciones que ha hecho posible hoy la celebración de este Congreso Regional. Sin lugar a duda, Arona es un municipio de referencia en la implantación de este modelo. Para nosotros, estratégico, vital. Quiero insistir en ello y, sobre todo, porque este foro se desarrolle para debatir y reflexionar en torno a las zonas comerciales. Por lo tanto, mis palabras de agradecimiento por su participación, por desearles un provechoso congreso y, sobre todo, por darle la bienvenida a este municipio de Arona que se impulsa y se recoloca en una posición, creo que estratégica e importante para todo el sur, para todo Tenerife, para todo Canarias. Muchísimas gracias. Nos ha dado la bienvenida el alcalde de Arona, pero estamos en la isla de Tenerife, así que vamos a dar la palabra al consejero del Cabildo, en este caso del Cabildo de Tenerife, consejero de Innovación, Educación, Cultura y Deportes, don Antonio García Marechal. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, buenos días, señor presidente, señor consejero, señor alcalde, autoridades, amigos, alcaldes de otros municipios. Buenos días a todas y a todos.
En primer lugar, disculpar la ausencia de mi compañero Efraín Medina, que es el que tiene las responsabilidades en esta materia dentro de lo que es la estructura del Cabildo de Tenerife, pero que hoy, tenemos pleno el viernes, está presidiendo unas comisiones plenarias y le era imposible poder asistir, porque no podía delegar. Cuando iba a sustituirle yo en esta presentación, le comentaba que qué podía o qué quería él en que hiciera hincapié, y me decía que sobre todo le gustaría destacar la colaboración que en los últimos tiempos se viene desarrollando entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y las administraciones locales, los ayuntamientos, a la hora de canalizar las políticas que tienen que ver con la mejora del espacio público, vinculando los proyectos de mejora del espacio público a los proyectos de inversión en zonas turísticas, como es el caso, y sobre todo también al mejor aprovechamiento en la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos que vienen desde distintos ámbitos. Estamos hablando del FEDER, inversión del FEDER, de la Unión Europea, inversión que pone sobre la mesa también el Gobierno de Canarias, los propios cabildos insulares y los propios ayuntamientos. Quizá eso sea lo destacable desde el punto de vista del Cabildo a la hora de coordinar esas políticas que nos pueden hacer a todos llegar mucho más lejos. Por otro lado, dentro a lo que el Cabildo compete, también estamos haciendo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con dinamización y mejora, como decía antes también, a la hora de formar. Yo creo que es importante, de cara a los retos que el futuro nos va a poner por delante y ya el presente en sí mismo, afrontar lo que tiene que ver el futuro de las zonas comerciales abiertas amparados en el pilar que tiene que ver con la formación. Bajo nuestro punto de vista, igual que hacemos con otras muchas disciplinas cotidianas de los sectores productivos en la isla de Tenerife, desde el Cabildo estamos haciendo mucho hincapié con un programa importante que se llama Tenerife 2030 a la hora de poner sobre la mesa procesos formativos que nos ayuden a todos a mejorar lo que hacemos. Esos procesos formativos pasan por la creatividad, a afrontarlos desde el punto de vista de la creatividad, por un lado, a la hora de ofertar un mejor producto, un mejor bien o un mejor servicio al cliente final y de esa manera ser muchísimo más competitivos, por un lado. Por otro lado, la formación también en atención al cliente, formación que tiene que ver con la formación en idiomas. Estamos en un municipio turístico y a nadie escapa que nuestro cliente potencial en gran medida es el visitante turístico y tenemos que dar una atención de calidad. Y por otro lado también, y termino, todo lo que tiene que ver con los procesos de innovación. La innovación no vista solo desde el punto de vista de la inversión en herramientas tecnológicas. La innovación es cambiar lo que hacemos para hacerlo mejor y ser mucho más atractivo de cara al cliente. Ese es el resumen que yo hago siempre de la innovación. Las herramientas tecnológicas están para facilitarnos el trabajo y para ser el vehículo que nos lleve a ese objetivo de dar un mejor servicio y, por tanto, fidelizar al cliente también de alguna manera. Nada más, agradecer a los organizadores por la organización de este congreso. Yo creo que aquí se van a abordar, si no todos estos temas, yo creo que algunos más también que son de importancia, de vital importancia, para un sector como es el sector comercial, el sector de las zonas comerciales abiertas, que es uno de los grandes pilares creadores de empleo en nuestra tierra. De nuevo, felicitar a los organizadores, agradecer la invitación que han cursado al Cabildo para estar aquí hoy y esperar que este congreso pues, sea provechoso y de aquí salgan muchas ideas que después las administraciones públicas seamos las obligadas a llevarlas a cabo. Nada más. Muchas gracias y buenos días. En esta secuencia que estábamos planteando, Arona, Tenerife, ahora tocaría hablar al Gobierno de Canarias. Está con nosotros don Pedro Ortega Rodríguez, que es el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias. Me he quedado asustado, don Pedro, de la cantidad de competencias que tiene usted, porque sé que aquí no están todas, porque las he preguntado. No, lo sé, lo sé. Simplemente le saludaba y quería excusarle, pero quería destacar que estaba aquí su presencia porque, como contamos con el presidente de Canarias, que intervendrá al final, el presidente del Gobierno, por eso don Pedro no va a intervenir ahora. Pero sí hacemos la secuencia local, Tenerife, después hablará el presidente de Canarias y el Gobierno del Estado en ese momento. Por lo tanto, el Gobierno de España, don Antonio García Rebollar, es el director de Política Comercial y Competitividad en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Y él se iba a tomar la palabra. Adelante. Gracias, buenos días, señor presidente y autoridades. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, decir que estoy encantado de poder participar en este congreso. El día que Ángeles Palmero me lo propuso en Madrid en su visita hace un par de semanas,
me pareció una idea estupenda y me pareció una idea estupenda por muchas razones, ¿eh? Pero la primera es que el sector comercial minorista en Canarias hoy día está viviendo unos momentos muy buenos, o al menos a la vista de las estadísticas de evolución del comercio minorista, tanto en este año como el año anterior, el crecimiento es mucho más alto que en el resto de España. En 2017 está creciendo por encima del 3%, cuando en el resto de España crece al 1%, y el año pasado tuvo un crecimiento del 6%, cuando en el resto de España estábamos al 3%. Bueno, estos datos yo creo que vienen a demostrar que realmente este es un sector muy dinámico y que las políticas públicas que se están llevando a cabo en Canarias también están dando sus frutos. Y una de estas políticas más interesantes y que me llamó mucho la atención cuando Ángeles me los puso en el Ministerio es la política precisamente en relación con las zonas comerciales abiertas que se van a tratar en este Congreso. Van a tener una serie de mesas redondas con unos paneles de expertos con muchísima autoridad sobre estos temas y estoy seguro de que va a haber conclusiones interesantísimas de las cuales podremos aprender mucho también en Madrid para poner en marcha en otros lugares, ¿no? Es un tema, el de las zonas comerciales abiertas, que en nuestro ministerio se viene discutiendo desde el año 90 y que llegó a tener un desarrollo legislativo bastante avanzado en el 2014 y que hemos discutido muchas veces en las conferencias sectoriales de comercio, que son los lugares, las reuniones que tenemos los funcionarios del Gobierno central con otros funcionarios de comunidad autónoma 1 o 2 veces al año, ¿no? Se llegó a redactar un anteproyecto, se avanzó muchísimo en lo que es la definición de cómo instrumentar la zona comercial abierta mediante asociaciones. Se llegó a estar un acuerdo en que debían ser la participación en ese tipo de asociación o consorcio, debía ser voluntario, pero al final el proceso normativo se paralizó en el momento en que había que incorporar la financiación privada, ¿no? La zona comercial abierta o el modelo de zona comercial abierta, uno de los intereses más importantes en la definición de estas zonas es permitir que no solamente tengan una financiación pública, sino que también tengan una financiación privada, ¿no? Es un modelo que ha tenido éxito en Inglaterra y en Estados Unidos, que los llaman los BIDs, ¿no? Los Business Improvement Districts, que consiguen que a la vez desarrollar calles o centros comerciales buscando tanto la participación del Estado o del gobierno local o autonómico, pero también la participación de los empresarios que en general se benefician del desarrollo de esa zona. Bueno, pues ahí es donde falló al final el desarrollo de la norma, ¿no? Se plantearon diferentes escenarios. Desde un punto de vista técnico, el más correcto parece ser el impuesto de actividades, el uso de recargos sobre el impuesto de actividades económicas, pero finalmente no pudimos avanzar. Bueno, desde este momento les emplazo a todos ustedes estos días para llegar a encontrar la fórmula mágica, para permitir que el desarrollo de las zonas comerciales no sea solo siempre una financiación pública, sino que también por la vía de la participación privada podamos llegar más lejos y con mayor variedad de formatos y con una mayor eficiencia al mercado. Bueno, además de ponerles esos deberes al Congreso sobre la fórmula mágica para las zonas comerciales, también les quería hacer algún comentario sobre las políticas que nuestro Ministerio está llevando a cabo en el desarrollo del comercio minorista en general, y que las más importantes de ellas inciden precisamente
en la financiación de zonas comerciales. Tenemos una dotación presupuestaria de casi 2 millones de euros todos los años, que se une a otros 4 millones de euros de las cámaras de comercio, y con esos aproximadamente 6 millones de euros al año financiamos inversiones en equipamiento comercial en calles o en centros comerciales. Todos los años, cada año se seleccionan unos 10 proyectos en toda España y esos proyectos reciben subvenciones pues, en el entorno desde los 50.000 hasta los 200.000 euros, ¿no? Y son inversiones que van dirigidas pues, a favorecer el equipamiento que rodea al centro comercial, ya sea mejora de las calles, del alumbrado, en los aparcamientos, o incluso también, que es lo que más nos interesa ahora, incluso también cuando se incorporan nuevas soluciones tecnológicas que permitan pues, que llegamos a ser mucho más competitivos y que, por ejemplo, el turista de compras no solamente tenga la experiencia física en el centro comercial, sino que cuando luego vuelva a su casa, pues también se le ocurre seguir comprándonos esos productos que ha visto por Internet. Bueno, pues en ese contexto, este programa que llamamos de programa de inversión en proyectos singulares de equipamiento en centros comerciales, en Canarias hemos llegado 2 veces, ¿no? Que es lo que quería encontrar. Y me van a disculpar porque no me lo sé de memoria, porque llevo solamente 1 mes y medio en esta posición. Bueno, efectivamente hemos financiado 2 proyectos en el año 16, uno en mercados municipales. Aquí no han sido centros comerciales, que podrían serlo, pero han sido en estos casos en mercados municipales, uno en La Laguna y otro en La Gomera. Bueno, además de estas inversiones, también estamos detrás de muchas de las campañas de dinamización que se realizan en centros comerciales. O sea, en concreto, en el año 17 tenemos previsto participar en 16 campañas aquí en Canarias, con 11 asociaciones y 1.959 comercios beneficiados. Entre muchas, no voy a mencionar las 16, pero algunas han sido en Narinaga, en Triana, en el Boulevard Siete Palmas, en la zona comercial abierta de Arucas, en la zona comercial abierta de La Gomera, y Aridane, San Andrés, Sauces, etc. Bueno, esa es la segunda de las medidas en las que estamos actuando desde el Gobierno central. O sea, la primera es inversión en equipamientos, ¿no? Mejora de equipamientos. La segunda es en las campañas de dinamización. También intervenimos en las jornadas de capacitación. La formación nos parece crucial en este sector y en este momento. Y otro de los elementos instrumentos con los que pretendemos también favorecer al comercio son los premios nacionales de comercio interior. Todos los años concedemos unos premios y eso resulta de motivación y de ejemplo, ¿no? Al resto de los agentes que intervienen en el sector. En el caso de Canarias, en el año 2012, el premio se lo llevó el Centro Comercial Abierto de la zona de Triana de Las Palmas. Y en 2014, uno de sus comercios, el de Silvia Perdomo González, también se llevó una mención al premio. Bueno, con todo esto lo que les quería es hacerles partícipe de nuestro interés por parte de Madrid, de seguir colaborando en el desarrollo del sector y del pequeño comercio y de la libertad de empresa en todos sus elementos, no solamente la parte de horarios para las zonas de gran afluencia turística, como en la reducción y simplificación de las cargas administrativas cuando los empresarios necesitan licencias de apertura o de operación,
y sobre todo pues abiertos a nuevas ideas que incorporen las tecnologías o mejor el concepto amplio de innovación que se ha definido aquí, ¿no? Todo aquello que conlleve innovación y tecnología, pues desde nuestra parte encantados a estudiarlo y a potenciarlo y a ponernos a su disposición. Y nada más, muchas gracias. Bien. Y en esa secuencia, para concluir esta inauguración, cargada de contenido, como hemos visto en las intervenciones que hemos tenido, tiene la palabra el presidente del Gobierno de Canarias, que, como saben, es además el representante del Estado en la comunidad, don Fernando Clavijo Valle. Adelante. Muchas gracias, estimado alcalde, director general, consejero del Cabildo y compañero del Gobierno, Pedro. Veo también muchos cargos públicos, alcaldes, director general y empresarios ilustres entre el público. Muy buenos días a todos y a todas. 62 zonas comerciales abiertas en Canarias que suman un total de 10.000 establecimientos, de los que 7.500 aproximadamente están destinados al comercio y los 2.500 restantes a la restauración. A veces, como en este caso, es necesario hacer una radiografía para confirmar el alcance de lo que estamos tratando y que se va a debatir en estos próximos 2 días en este Congreso. Son cifras que, sin duda, nos invitan a celebrar un congreso como el que hoy y mañana, como les decía, acoge este auditorio Infanta Leonor, para debatir que todas las partes implicadas analicen la situación del sector, pero sobre todo para continuar trazando el futuro de un sector estratégico para la economía canaria y para la generación de empleo en nuestras islas. Hace algo más de 2 años asumí la presidencia del Gobierno de Canarias y lancé un firme compromiso no solo con el de dar continuidad a este programa de zonas comerciales abiertas del archipiélago, sino en reforzar el trabajo que desde la Administración podemos llevar a cabo, garantizando desde líneas de financiación para las pymes, que forman parte de estos espacios, hasta la creación de espacios de debate como el que hoy estamos inaugurando. Y aquí estamos, 2 años después, con la satisfacción de poder decir que los objetivos se están cumpliendo. En este tiempo hemos incrementado las ayudas a los comercios y las destinadas a la dinamización de las zonas comerciales abiertas. Hemos reeditado la subvención a las organizaciones de consumidores y usuarios y además hemos creado una marca común que identifica a nuestras zonas comerciales abiertas de Canarias y a todos los comercios asociados como elemento para el desarrollo de estos espacios a lo largo de todo el archipiélago. Pero también, como decía, desde el Gobierno de Canarias consideramos necesario organizar un foro en el que se reunieran todos los sectores implicados en las zonas comerciales abiertas. Es importante que todos dediquemos un tiempo a la reflexión y al debate, a compartir nuestros conocimientos para encontrar el modelo integrador que nos permita gestionar adecuadamente la economía de las zonas aéreas urbanas de Canarias. Es hora, además, en este momento, el momento oportuno para definir estrategias y objetivos, después de un periodo de inversiones urbanísticas con más de 72 millones de euros invertidos a través de los programas de potenciación de las zonas comerciales abiertas y que se ha venido desarrollando en los últimos años con financiación europea a través de los fondos FEDER y también aportaciones directas del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. El proyecto a desarrollar de las zonas comerciales abiertas persigue la revitalización del comercio tradicional y de los espacios donde se ubican a través de una estrategia que permita diferenciar y potenciar las ventajas de este sector. En estos momentos, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, trabaja en el decreto que va a definir y regulará las zonas comerciales abiertas de las islas, un documento imprescindible para el desarrollo de estos espacios y que permitirá revitalizar el comercio tradicional. Como bien decía el director general, apostando por la implicación de lo público con lo privado. No podemos olvidar que el comercio minorista el año pasado creció, sin ir más lejos, un 6%, y que este año, como bien decía también el director general del Gobierno de España, estamos dando síntomas de crecimiento superiores a la media del Estado. Con estos registros, Canarias sigue estabilizando un crecimiento sostenido con datos que no se contabilizan desde el año 2004 y en el que ha tenido mucho que ver la implicación del sector
y que se hizo un esfuerzo enorme para que la actividad en estos espacios no decayera en momentos de crisis. No quisiera despedirme sin agradecer al municipio de Arona por acoger este congreso y sin recordar que el papel que protagonizan las zonas comerciales abiertas va mucho más allá de la actividad comercial. Somos conscientes de que impulsando estos espacios colaboramos con la mejora de nuestra economía, de nuestra estructura social y también preservamos a nuestras ciudades y pueblos, y confío que este espacio nos ayude a seguir consolidando y haciendo que el sector siga creciendo. Con estas palabras doy por inaugurado este Congreso de Zonas Comerciales Abiertas. Buenos días. Podemos bajar. ¿Él? Podemos bajar, si queréis. Muchas gracias. Nos tenemos que quitar esto como Robocop, ¿no? Por ahí, o aquí hay unos colegas que nos van a quitar eso. Muchas gracias. Creo que había palabras interesantes en las intervenciones no protocolarias, aunque parece que las intervenciones, las inauguraciones tienen que ser solo protocolarias, porque ha habido datos ya que se han dado aquí de una manera enormemente atractiva, enormemente interesante. Yo les decía en las dos pequeñas frases al comienzo que cuando estamos hablando de comercio, alguien puede creer que esto es algo sectorial y sin embargo estamos hablando del centro de las ciudades, estamos hablando de la estructura o uno de los motores, más allá del gran motor, que es el turismo, pero conectado con él en la economía canaria. Estamos hablando también de una rehabilitación del tejido urbano y estamos afrontando todos los problemas que tiene una sociedad, la canaria y cualquiera a la que nos enfrentemos y nos planteemos esto que tenemos aquí. Hay un envejecimiento de la población de manera notable en el centro de las ciudades. Eso tiene una repercusión, como es lógico, en la vida comercial. Hay una tendencia a centros comerciales hacia las afueras y, por tanto, a que haya una tensión centrífuga del comercio. Y se trata de analizar todos esos elementos para concluir, a lo largo de estas mesas de trabajo que aquí vamos a tener en este día y medio, para concluir que es imprescindible una revitalización, una modernización de las zonas comerciales abiertas. Hay efectivamente, como ha dicho el presidente, 62 potenciales zonas de comercio en Canarias. Otra cosa es que las pongamos en marcha, que consolidemos esa colaboración público-privada a la que se estaban refiriendo en alguna de las intervenciones, que demos la palabra a los comerciantes, y aquí hay comerciantes importantes, no solo hay autoridades de las distintas administraciones local, en este caso también de la isla, del Gobierno de Canarias y el representante del Gobierno de España que hemos escuchado también, y además de expertos, y todo eso es lo que tiene que fluir en estas mesas que tenemos en marcha. 3 mesas de trabajo que, como saben, la primera de ellas, que tendremos esta mañana, titulada De vuelta al centro de las ciudades, nuevo comercio para las nuevas tendencias de consumo. Esta tarde hablaremos de los modelos públicos y privados para la gestión socioeconómica de espacios urbanos y mañana hablaremos de las acciones para el desarrollo y transformación del modelo comercial de las ciudades en Canarias. Yo quería hacer un muy breve comentario a la hora de introducir este congreso. He trabajado los últimos días leyendo con mucha intensidad y con mucho interés los elementos que me han aportado desde la consultora EPTA, los organizadores de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, y realmente a mí me parece un planteamiento oportuno y sobre todo esperanzador, en el sentido de que es verdad que en algunas sociedades el hecho de esas tendencias centrífugas del comercio hacia la periferia, el hecho de elementos sociológicos incontestables, como muchas veces supone que en el centro de las ciudades siempre queda o un personal mayor o un personal muy joven con escasa capacidad de consumo, nos conduce a un relativo pesimismo. Y sin embargo hay motivos y hay experiencias suficientes en todo el mundo que demuestran que eso se puede revertir, que eso se puede revitalizar y que eso nos va a conducir probablemente no solo a un florecimiento de nuevo del comercio, que en muchos casos lo hubo,
en otros casos no llegó a producirse tanto, sino que puede ser un elemento de modernización desde el punto de vista tecnológico también de las economías de algunos lugares. En este caso estamos hablando de la Comunidad Canaria. En ese sentido hablaremos, y seguro que aflorará a lo largo de estas mesas redondas, del concepto de inteligencia turística, que es enormemente interesante. Y el concepto de inteligencia turística es precisamente el Big Data del turismo. Y ahí, con todos esos datos, midiendo la eficacia de cada una de las campañas que se hace, del conocimiento pormenorizado de cómo son los colectivos que nos visitan desde el punto de vista turístico, de cómo son los flujos comerciales, nos puede conducir a un mejor conocimiento de lo que tenemos, de dónde invertimos y, sobre todo, a una mayor productividad y a una mayor eficacia de nuestras inversiones. Lo estudiábamos, cito otra isla, este verano, desde una escuela de negocios en la que yo participo, Next IBS, para el caso de la isla de Ibiza. ¿Tiene sentido? Podríamos aplicar cualquier otra isla con éxito y, desde luego, ustedes tienen muchas. ¿Tiene sentido seguir haciendo en los grandes congresos más publicidad sobre que vengan más turistas para cualquier momento que siempre suele coincidir con las épocas altas? No, porque está todo saturado. Y, sin embargo, a través del análisis de los datos de las personas que vienen, es posible desarrollar otro tipo de turismo alternativo y de turismo complementario justo para aquellos momentos en los que hay una temporada baja y en las que normalmente pues, hay hoteles que cierran, aunque no suele ser normal, digamos, en lugares turísticos tan acreditados y tan asentados como en el que nos encontramos. De eso se trata, de ver los datos, de analizarlos bien y de tratar de interpretar y ofrecer salidas y soluciones que nos permitan ser mucho más eficaces con nuestras inversiones. De todos estos elementos es de lo que vamos a hablar aquí y, por lo tanto, ese concepto de zona comercial abierta que constituye esa capacidad de fomentar el comercio urbano es también un soplo de vida, un soplo de fuerza para todas nuestras ciudades. Así que les invito a que realmente, con sus aportaciones, que muchas han estado incorporadas ya, como no, y otras que se incorporarán aquí y que tendré el gusto como moderador del debate de pasar a nuestros expertos, a que tengamos un diálogo fluido, un diálogo rico y un diálogo que nos permita, al término del Congreso, visualizar cuáles son esas fórmulas. Se refería el director general antes a la fórmula mágica. Yo no sé si seremos capaces de encontrar una fórmula mágica, pero en cualquier caso sí tener una claridad de ideas de cómo se ha planteado este congreso, que a mí me ha parecido enormemente interesante y que estoy encantado de participar en él. Comenzaremos con la primera mesa redonda que, como les decía, se cifra en de vuelta al centro de las ciudades, nuevo comercio para nuevas tendencias de consumo, justo después de una pausa en la que tendremos, si les parece, oportunidad de saludarnos y de comentar la orientación del Congreso. Muchas gracias y nos vemos dentro de media hora aquí en esta misma sala. Gracias.